hablamos de los menores migrantes y de las políticas de empleo. Los niños que migran solo son conocidos con el acrónimo de MENA, una categoría socialmente estigmatizada y que se ve afectada por múltiples prejuicios, que se extienden a la vez que se deshumaniza a los miembros de este colectivo diverso. En el imaginario colectivo, cuando se combinan los términos menor, extranjero, no acompañado, la asociación automática que se lleva a cabo proyecta una sensación de peligro, de marginalidad, de miedo, en cierto modo la sensación de inseguridad que genera por sí misma la pobreza. El mensaje que se lanza contra la inmigración tiene una expresión sencilla, cala rápido entre los ciudadanos y se acoge de un modo instintivo. A la par, cuando hay crisis, se anteponen en primer lugar las necesidades propias. En el discurso político relativo a la inmigración se priman las connotaciones negativas sin ofrecer respuesta a los conflictos existentes. Se busca recoger el fruto de las pulsiones primarias que se asocian a un tema que pretende aprovechar el malestar reinante y se aprecia que las propuestas negativas sobre la inmigración suelen generar un rédito en la urna. Simultáneamente se difunde entre la opinión pública que los menores son responsables sistemáticos de atentados a la propiedad, de violaciones y de otros delitos graves, cuando precisamente lo que muestran las estadísticas es contrario a lo que acabo de indicar. En Melilla, uno de los puntos críticos de entrada de menores, donde más presión hay, entre otros motivos, porque no suele haber traslado a la península, el titular de los juzgados de menores constata que la comisión de delitos por parte de los menores extranjeros, ojo, no llega al 10% de los cometidos por jóvenes infractores en Melilla, lo que evidencia que no deja de ser una sensación de inseguridad la que puedan crear estos jóvenes, que no se proyecta sobre la realidad. Frente a esta realidad contradictoria emergen las obligaciones legales que a nuestro país como Estado y como Estado de Derecho, añadiría yo, le vinculan. Nos vincula la Declaración de los Derechos del Niño. Nos vincula la Ley de Protección del Menor, normativa que obliga a ofrecer una protección integral a los menores en situación de desamparo, a todos. Es pues no solo una obligación de carácter moral, sino una obligación de alcance normativo. Veamos si cumple nuestro país con esas obligaciones que teóricamente le vinculan. De entrada, una mala noticia. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ya ha dejado de manifiesto que nuestro país viola de manera reiterada los derechos humanos a la hora de monitorizar, de controlar la entrada de menores en nuestro país. De hecho, en reiterados casos se ha verificado que se ha procedido a la expulsión de menores cuando únicamente se ha realizado la prueba del carpo, que se remite a la medición ósea para la realización de radiografías para verificar el desarrollo óseo,
pues se ha constatado en varios casos que se ha procedido a la expulsión del menor en una prueba cuyo resultado se entiende que tienen un margen de error nada menos que de 4 años. ¿Cómo se podría salvar esta circunstancia? Pues obviamente desde el punto de vista médico, pues habría que recurrir al análisis dental e incluso, advierten los médicos, sería conveniente una entrevista con el menor para poder contrastar efectivamente la edad real del menor. A partir de que se produce esta situación, pues el fiscal ya fija, si se determina que se trata de un menor, la puesta a disposición de los servicios competentes de protección de menores. Centrémonos en la situación del menor de cara a su reinserción social. Hay que subrayar que son muchos menos de los que pueda deducirse de su elevada presencia en los medios de comunicación. Casi todos los días aparecen noticias de menes que en un momento dado son presuntos culpables de hechos que se les imputan. La Secretaría de Estado de Migraciones, en el cierre de 2019, cuantifica en 12.417 menores los extranjeros tutelados, de los cuales solo 2.573 disponían de permiso de residencia. Conocemos la dura realidad de estos menores, solos, sin apoyo de adultos, sin conocer bien el idioma en la mayoría de los casos, sin arraigo, en un contexto que les coloca como víctimas propiciatorias de las redes de trata de personas. Luego, la legislación le ofrece apoyo y asistencia teórica, real en muchos casos, pero que se interrumpe de forma brusca cuando el menor cumple 18 años. En ese momento puntual, la mayoría de esos pasan de tener un estatuto protector a carecer de él y estar en situación de ser expulsado. Vamos a ver cuál es la situación en ese salto, para que pueda consolidarse la situación del menor en el país. Previamente, una vez que cumple los 16 años, debe de intentar buscar el tener el permiso de residencia y buscar la posibilidad de comenzar a trabajar. Para eso tendrá que tener ese permiso de residencia que solo tienen un 20% de los menores, estar tutelado por una entidad pública o privada y también considerar que esa actividad que vaya a llevar a cabo favorezca su integración social. Ese es un poco el punto de partida que puede facilitar la situación del menor. Porque cuando llegue el momento fatídico, justo al cumplir los 18 años, necesitará un permiso de trabajo y la condición de que tenga una oferta de empleo a jornada completa, 40 horas semanales, de 1 año de duración y que cubra al menos el salario mínimo interprofesional. ¿Y cuál es el otro escenario, que es el que se produce en la gran mayoría de las situaciones, cuando el menor no tiene trabajo? Pues aquí tenemos los pronunciamientos relativamente recientes del Tribunal Supremo, sentencias de 9 de julio del 18 y 1 de febrero del 19, donde se indica que si el menor no está trabajando, remitiéndose a la normativa del reglamento de extranjería, en esos supuestos necesita acreditar durante el permiso de residencia del primer año unos ingresos de 537 euros y a partir del año siguiente necesita, para renovar el permiso, acreditar unos ingresos de 2.151 euros mensuales, con lo cual es una situación absolutamente ilusoria
que el menor pueda regularizar su situación en el país. Frente a esto, podemos contrastar la intervención que hizo el ministro Escrivá el día 19 de mayo de 2020, cuestionando de alguna manera el contenido y el sentido de la jurisprudencia que se ha producido. Eso, como paso previo, hay que también reconocerlo, a una serie de iniciativas legislativas que han favorecido el trabajo de los menores. No obstante, creo que es el momento de romper una lanza a favor de la posición de los juristas. Si la Administración deniega un permiso de residencia a un menor, emite un acto administrativo denegatorio, que el menor podrá impugnar ante los tribunales a pesar de que pueda seguir manteniendo la tutela de una ONG o de otra entidad. Los tribunales no pueden aplicar normas extendiendo el margen de interpretación más allá de lo que dice la ley. Se limitan a aplicar la ley. Lo que no parece que tenga sentido es que una administración que deniega permiso critique el que se apliquen las propias normas que se han aprobado por el Parlamento, que está integrado por los propios miembros de los partidos políticos que las propician. Por tanto, lo que se plantea como necesidad para que no ocurra el que se pronuncie los tribunales en el sentido opuesto es modificar los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de Extranjería, salvando esos inasumibles requisitos relativos a los ingresos que plantea la norma. Veamos cuáles son las iniciativas que se han adoptado por el Gobierno como pasarela jurídica para la inserción social. La instrucción de 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones precisa que no es necesaria habilitación para trabajar para los menores que no hubieran estado en situación de hacerlo. Ahora, vamos a poner dentro de contexto esta habilitación. España, en el momento en que se inicia la pandemia, según datos reconocidos oficialmente, tiene un déficit de trabajadores en el campo que se cifra en torno a 70.000 trabajadores. Eso hace que esta habilitación permita a esos trabajadores trabajar en el campo, donde hay un déficit previo de 70.000 trabajadores que no pueden acceder a nuestro país por el cierre de fronteras y por la dificultad de movilidad. Así también se da lugar al Real Decreto 13/2020 de 7 de abril, donde se reconoce de forma automática el derecho a trabajar a los jóvenes extranjeros cuyo estatuto jurídico no hubiera incorporado el permiso o la habilitación para trabajar. Hablamos de jóvenes de terceros países de entre 18 y 21 años para prestar servicio en el sector agrícola. Y a continuación el Real Decreto 19/2020 procede a reconocer de forma automática a estos jóvenes extranjeros el estatuto jurídico y el permiso de residencia que se incorporara a la habilitación para trabajar por cuenta ajena. En definitiva, la situación actual en la flexibilidad para acceder a los permisos de residencia y trabajo han venido condicionadas por intereses económicos que han llamado la atención acerca de la necesidad de que existe mano de obra en el sector agrícola, y para eso una de las vías que se ha utilizado ha sido la de habilitar por vía del Real Decreto y no la de tener presente que las normas que nuestro país tiene aprobadas en este contexto son absolutamente inasumibles para los jóvenes. Para cerrar mi intervención, en cualquier caso, recordar
que en su día, tal y como expuso la Asamblea del Consejo de Europa, un niño es, en primer lugar y sobre todo, un niño. Y solo después puede él o ella ser visto o considerado como migrante.